Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas a la clase. Bueno, pues, primero que nada, pues me voy a presentar. Mi nombre es Gerardo Llanos, soy agrónomo de profesión. Actualmente nos dedicamos a este tema de cultivar plantas sin utilizar el suelo. De eso se trata nuestro taller, de aprender a cultivar plantas sin la necesidad de utilizar el suelo. Bien, pues también nosotros en toda nuestra trayectoria pues fuimos creando nuestra marca que es Hidroponías Odeo, con el cual estamos brindando este tipo de capacitaciones, donde les estamos pues a muchas personas igual enseñándoles a cultivar plantas pues sin utilizar el suelo, ¿no? También con nuestra academia que es Hidroponías Odeo, hemos capacitado ya más de 3.000 personas de manera profesional, las cuales ya están cultivando este tipo de plantas sin la necesidad de estar utilizando el suelo o la tierra. Entonces, amigos, pues estamos aquí también para poder compartirles esa información, ese conocimiento que tenemos, ¿no? Bien, pues entonces con eso les damos una calurosa bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de hidroponía, que es el arte de cultivar sin suelo, ¿no? Bien, amigos, entonces vamos a ir empezando con nuestra clase. Ahí estamos ya más de 900 personas, pues seguramente se van a ir uniendo más personas también, ¿no? Bien, amigos, entonces empecemos. Seguramente, pues, también, antes de empezar, quería aclararles esto. Muchos, por ejemplo, nos estaban contactando por ahí y nos dijeron de dónde somos. Nosotros somos de Chuquisaca, Bolivia. Estamos en Sucre en este momento, pero por lo general nuestro trabajo se enfoca en el área rural, ¿no? Donde estamos trabajando, donde estamos instalando esos sistemas hidropónicos, ¿no? Bien, amigos, entonces ahí también estoy viendo ustedes están comentando la región donde ustedes se encuentran. Comenten, señores, ahí el país donde ustedes están. No importa si están en el área rural. Nosotros, por si acaso, no somos de la ciudad. Yo soy del campo. Desde que tengo uso de razón, pues convivía con las plantas. Pero pues con esta técnica, que es cultivar sin suelo, pues es prácticamente en su momento también era nuevo para nosotros, ¿no? Y actualmente lo estamos también trabajando esta técnica, ¿no? Bien, amigos, entonces comenten ahí, nos dicen que están de Colombia, de Perú, de Venezuela, Monagas, Venezuela. Ahí comenten la región donde ustedes se encuentran, amigos, ¿ya? Bueno, pues amigos, entonces con todo eso empecemos. Como les dije, pues se están preguntando qué es lo que vamos a ir aprendiendo en esta clase, ¿no? Bien, amigos, entonces lo que vamos a ir aprendiendo en esta clase es cultivar plantas hortícolas sin la necesidad de utilizar el suelo o la tierra. Seguramente nosotros conocemos plantas, ustedes conocen plantas. ¿Y dónde vemos las plantas? Ahí afuera. Generalmente están en los jardines, están inclusive ahí en las terrazas, en tu acera también puedes ver plantas, ¿no? Esas plantas por lo general están creciendo en el suelo. Y con esta técnica nosotros vamos a ir aprendiendo a cultivar esas mismas plantas, pero sin utilizar ese suelo. Y muchos me dicen, ¿no? ¿Por qué sin utilizar el suelo? Porque tiene muchos más beneficios que seguramente en la clase de hoy vamos a ir conociendo, ¿ya? Entonces, eso amigos, eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, aquí en la imagen que estamos viendo, bueno, en las imágenes, vemos plantas hortícolas, hortalizas, ¿no? Como la lechuga. Se está cultivando en mesas, en esas mesas no hay nada de suelo. También vamos a ir descubriendo qué es lo que se utiliza en vez de ese suelo, ¿no? También podemos apreciar, están instaladas tuberías de PVC, instaladas de manera vertical, también de manera horizontal. Son sistemas de producción que también ahí no se utiliza el suelo o la tierra. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Ahora, muchos me dicen, ¿no? Cuando les menciono cultivar plantas sin suelo, muchos me dicen, no, pero Gerardo, ¿eso es posible? Señores,
este tema de cultivar plantas sin utilizar el suelo es posible. Como les dije, nosotros cultivamos esas plantas. Ahí estamos, ¿no? Agarrando una plantita ahí. Cultivamos esas plantas sin utilizar el suelo. Ahora muchos me dicen, no, pero ¿por qué sería sin suelo? Tal vez los arrancaste del suelo, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando esté agarrando una planta, puedes apreciar la raíz de esa planta. Está colgando inclusive. Está completamente blanca, ¿no? A ver, vos anda ahí una planta que tienes en el suelo arrancado, probablemente sin raíz va a salir. Si está bien húmedo el suelo, con raíz va a salir, ¿no? Pero si no está húmedo, pues sin raíz, ¿no? Entonces, eso, amigos, nosotros cultivamos. Ahora, no solamente nosotros. Yo les he mencionado que tenemos más de 3.000 estudiantes, 3.000 personas que nosotros lo hemos capacitado y están cultivando plantas. Aquí, por ejemplo, nos comparten sus experiencias. Nos dice aquí una compañera, lechugas hidropónicas, perdón, lechugas hidropónicas en sustrato desde Costa Rica. También nos dice, cosechando la segunda prueba, vamos por la tercera y corrigiendo errores. Entonces, de esa manera, señores, de esa manera, nosotros les podemos decir a ustedes que esto es posible, amigos. No solamente yo, no solamente algunas personas, cualquier persona lo puede ir haciendo, ¿no? Entonces, eso, amigos. Ahora, todo esto que nosotros cultivemos, todo eso, no siempre fue así. Nosotros no siempre sabíamos a cultivar plantas sin suelo. Como les comenté, yo soy del campo, del área rural. Pero pues en el área rural, pues cuando estamos creciendo ahí, siempre vemos plantas, estamos prácticamente en armonía con las plantas, ¿no? Yo en ese tiempo yo no conocía esta técnica. Cuando yo descubrí que se podía cultivar sin suelo, para mí esta técnica también era nueva, probablemente como para todos ustedes o como para muchos de ustedes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En su momento no lo creíamos a la persona que nos dijo que se podía cultivar estas plantas, pero pues tanto fue nuestra curiosidad, decidimos investigarlo, indagarlo y hasta cultivarlo. Entonces, actualmente, por esa razón, probablemente estamos cultivando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso, señores? Que ustedes igual pueden estar cultivando esas plantas sin problema. No necesitas ser profesional, no necesitas tener conocimientos sobre plantas, no importa si eres hombre o mujer, cualquier persona lo puede ir haciendo esta actividad, lo puede ir cultivando esas plantas. Eso sí, lo que vas a necesitar es una buena información que te va a servir como guía para que puedas ir cultivando, ¿no? Y esa información que necesitas, nosotros te lo vamos a ir brindando, ¿no? Entonces, eso, amigos, cualquier persona puede hacerlo. Ahora, si tú tenías esa idea, ¿será que yo lo puedo hacer? ¿Qué será? Que Gerardo es agrónomo, que yo no soy agrónomo. Quítense esa idea, amigos. Quítense esa idea. Concéntrense aquí en la clase, estoy seguro que van a aprender y vamos a ir cultivando esas plantas sin la necesidad de utilizar el suelo, ¿no? Así que amigos, concéntrense en la clase. Ahora, seguramente, pues también muchos se preguntan, ¿no? Como ya sabemos que muchos están cultivando, que nosotros también vamos a poder cultivar, muchos se están preguntando, ¿no? ¿Por qué debería aprender a cultivar sin suelo? ¿Por qué nomás no cultivo en el suelo y listo, ¿no? Me olvido de estar aprendiendo. Señores, nosotros tenemos varias razones para que ustedes y para que todos aprendamos a cultivar sin suelo. La primera razón, para comer más sano. ¿Por qué comer más sano? Porque estas plantas, estas hortalizas que nosotros vamos a cultivar sin suelo, a comparación de los que se cultivan en el suelo, son más sanos, de mayor calidad. ¿Y por qué eso, por ejemplo? Primero que nada tenemos que entender esto. Las plantas que se cultivan en el suelo están expuestas a todo. En el suelo hay microorganismos, muchos de ellos dañinos para nuestra salud. No sé si en alguna vez han experimentado, por ejemplo, que alguien por accidente o no sé, por descuido, se lo consuma el suelo, la tierra, y ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos, ¿verdad? Entonces, esos alimentos que se producen en el suelo suelen estar contaminados
por esos microorganismos que nos afectan a nosotros, ¿no? Mientras en hidroponía, o sea, cuando cultivamos sin suelo, pues las plantas crecen por encima del suelo, no están en contacto con el suelo. Y por esa razón son más limpias, ¿no? Entonces son de mayor calidad. Entonces, de esa manera nosotros vamos a lograr comer más sano. Y eso tiene que ser una de las razones por la que nosotros tenemos que aprender a cultivar sin suelo, ¿no? Otra razón, por emprendimiento. Hay muchas personas como lo hacen esta actividad de cultivar plantas sin suelo como emprendimiento. ¿Cómo lo hacen? Pues cultivan un solo cultivo, muchos cultivos, pues, obviamente un solo cultivo, ¿no? No sé, por decir, lechuga se dedica a un solo cultivo, ¿no? Pero en grandes cantidades, puede ser 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 plantas, ¿no? Entonces, eso para poder comercializarlo en los diferentes mercados. Ahora, muchos me dicen, no, pero Gerardo, eso será, no sé, ¿es rentable? Pero yo les voy a dar un dato. Ustedes seguramente tienen que buscar la rentabilidad con ese dato, ¿no? Por ejemplo, no sé en qué país están. A ver, nosotros aquí en Bolivia, una lechuga, un ejemplo, ¿no? Una lechuga tradicional que se cultiva en el suelo, ¿cuánto se puede comprar? 1, 2, 3 bolivianos máximo. Póngale 2 bolivianos en promedio, ¿no? Una lechuguita. O sea, en moneda local, obviamente, ¿no? Entonces, en su moneda local seguramente va a ser otro precio, ¿no? Ahora, una lechuga hidropónica que se produce sin suelo, ¿cuánto se comercializa? 3, 5, hasta 7 pesos se puede comercializar. O sea, el valor del producto se duplica. Un ejemplo, por ejemplo, no sé, esta botella de agua. Comercializo, digamos, de manera tradicional, o sea, digamos, si es que, o sea, hagamos de cuenta que es una lechuga, ¿no? Entonces, esta lechuga lo comercializo en 2 bolivianos, 3 bolivianos. Pero una lechuga que se produce con otra técnica, se comercializa esta misma lechuga, pero con otra técnica de producción, el doble o el triple. Entonces, ese es el valor. Ahora, los que están en Bolivia, por ejemplo, ahí también seguramente hay compatriotas, pueden ir consultarlo a los diferentes mercados o supermercados, como se conoce por aquí. Ahí generalmente van a encontrar ese producto. Entonces, el valor se duplica, ¿no? Entonces, una de las razones es eso, hacerlo como emprendimiento, ¿no? También muchas personas lo hacen como pasatiempo. ¿A qué me refiero? Yo estoy seguro que todos nosotros tenemos alguna actividad que desarrollamos, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos un tiempo disponible. A veces ese tiempo disponible no lo sabemos aprovecharlo. Lo descuidamos, no sé, hacemos otras cosas. A veces ni siquiera hacemos nada. A veces nos estresamos en ese tiempo libre que tenemos en vez de aprovecharlo, ¿no? Entonces, aprovechenlo ese tiempo. Estoy seguro que van a tener muchos beneficios, ¿no? También tenemos algunos estudiantes que esta actividad les ha servido como terapia. Ahora, yo no soy médico ni nada de eso, pero pues solamente aquí les comparto la experiencia de los participantes, de la experiencia de los que se dedican a esta producción hidropónica, ¿no? Entonces, señores, ustedes igual pueden ir haciendo si ustedes coinciden con una o varias de estas razones, ¿no? Me gustaría que me lo comenten ahí en el chat, amigos. Coméntenmelo. ¿Ustedes por qué quieren cultivar? No sé si quieres cultivar para comer más sano, tal vez como emprendimiento, tal vez como pasatiempo o tal vez como terapia. A ver, coméntenmelo ahí en el chat, amigos. A ver. Mientras tanto, les voy a ir indicando esto. Esta actividad, señores, tenemos que aprenderlo, tenemos que empezar ahora. ¿Por qué? Porque es la agricultura del futuro. Hoy en día escasea agua, hay sequías, no hay agua ni para consumo a veces, ¿no? Entonces, con esta técnica se ahorra muchísima cantidad de agua, que también vamos a ir conociendo en esta clase de qué manera o de cuánto de agua se puede ir ahorrando todo eso, ¿no? Bien, amigos, entonces ahí nos están diciendo para comer más sano como pasatiempo, emprendimiento, también por ahí terapia y alimentación sana, excelente, amigos, ¿no? Para comer más sano nos dicen por ahí.
Creo que es el cultivo del futuro. Excelente, amigos. Es así, ¿no? Mucho también para negocio, ¿no? También funciona como un negocio, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso, amigos, como emprendimiento, buena alimentación, excelente, amigos. Muy bien, entonces, si ustedes coinciden con una o varias razones, estamos en la clase correcta, amigos. Estamos en la clase correcta, ¿ya? También hay muchas personas que quieren hacerlo como pasatiempo. Excelente, amigos. Cada uno, pues, quiere hacerlo a su manera, a su modo. Es lo bonito, ¿no? Bien, entonces, estamos en la clase correcta. Ahora sí, empecemos, amigos, en la temática central que es la hidroponía, ¿no? Vamos a ir empezando lo que es la hidroponía conceptualizando. La hidroponía es un método de cultivar las plantas que en vez de utilizar la tierra, únicamente se utiliza el agua con nutrientes disueltos. Aquí, amigos, estamos conociendo el reemplazo de ese suelo. Aquí en la imagen se puede ver, mira. Hasta ahora seguramente conocíamos que producíamos nosotros mismos, tal vez ustedes cultivan en el suelo. Ahora vamos a ir empezando a cultivar sin suelo. Entonces aquí, amigos, vamos a utilizar agua con nutrientes disueltos, ¿no? Entonces eso es la hidroponía. También nos dice, que se utilizan sustratos estériles, como por ejemplo arena, grava, cascarilla de arroz, y también hay otros sustratos, ¿no? Con la finalidad de dar un soporte a la raíz de algunas plantas. Porque algunas plantas, por ejemplo, necesitan que algo les sujete de la raíz, porque de esa manera pues funcionan o producen mejor, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso es la hidroponía, amigos. Eso es la hidroponía, ¿no? Eso es la hidroponía, prácticamente un método de cultivar plantas sin utilizar el suelo, ¿no? Ahora, cuando yo les menciono agua con nutrientes disueltos, nosotros tenemos que conocer esa agua con nutrientes disueltos, ¿no? Porque seguramente agua conocemos todos, tomamos todos los días agua, pero nutrientes para las plantas tenemos que conocerlo, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla, señores, esa mezcla entre agua con nutrientes se les conoce en hidroponía soluciones nutritivas. Una solución nutritiva es una solución acuosa donde se encuentran todos los elementos minerales que las plantas necesitan. Eso significa, señores, que hidroponía no es agarrar una planta y colocarle al agua. No funciona de esa manera. Sino nosotros para poder producirlo, tenemos que preparar esta solución nutritiva. Tenemos que mezclarlo, esa agua que tenemos, con los elementos minerales que las plantas necesitan, ¿no? Ahora, muchos seguramente se están preguntando, ¿y qué elementos minerales pues, las plantas necesitan? Las plantas necesitan estos elementos minerales. Los macronutrientes, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro. Los micronutrientes, como el cobre, manganeso, zinc, boro, molibdeno. Entonces, todos estos nutrientes las plantas necesitan consumir. Necesitan consumir esos nutrientes, ¿no? Porque nosotros somos seres vivos, consumimos alimentos, comida, consumimos comida, ¿verdad? Entonces las plantas también necesitan consumir esa comida que nosotros se lo tenemos que preparar para ellas, ¿no? Entonces eso, amigos, eso es lo que las plantas necesitan. Ahora, nosotros, para poder preparar esta solución nutritiva, tenemos que conseguir estos elementos. ¿Y dónde conseguimos? En los mercados agrícolas. Ahora, para poder conseguirlo de manera correcta, a nosotros, amigos, nos va a tocar hacer esto. Les voy a ilustrar esta parte. Tenemos que llevarlo a un laboratorio, el agua que tenemos, que vamos a utilizar para la producción. Después, con esos datos del laboratorio, nosotros tenemos que formular, o sea, con los datos del agua tenemos que calcular qué cantidad de nitrógeno necesita mi planta, qué cantidad de fósforo, o sea, de cada elemento tenemos que hacer este cálculo, ¿no? Entonces, con eso formulamos y preparamos la solución nutritiva. Pero eso, amigos, es complejo. Ahorita han escuchado, seguramente muchos ya se asustaron. ¿Cómo voy a llevar al laboratorio el agua? ¿Cómo voy a hacer la formulación yo?
Yo no manejo ese tema de cálculos, ¿no? Seguramente están diciendo. Pero señores, en la actualidad hay mucha facilidad en ese tema. Nosotros ya nos podemos valer a otras personas que ya hicieron ese trabajo por nosotros, que ya hicieron, que ya llevaron el agua a un laboratorio, que ya hicieron la formulación. Eso significa que ya conocen qué cantidad necesita de este elemento nuestras plantas. Entonces, lo que nosotros ahora nos toca para empezar, amigos, estamos hablando para empezar, ¿no? Pero si vas a escalar, entonces sí o sí te va a tocar hacer esto, ¿no? Pero para empezar, amigos, nosotros vamos a conseguir esto, un kit de solución nutritiva. ¿Qué es un kit? Es un paquete de nutrientes. Es un paquete de nutrientes donde están todos los elementos minerales que las plantas necesitan. A ver, aquí yo tengo un sobre, no sé, por aquí tenía un sobre de esos nutrientes. Me hubiera gustado mostrarles, pero les voy a mostrar en algún momento, no se preocupen, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que conseguir ese kit, donde están todos los elementos minerales que hemos mencionado, ya formulados y envasados. Por ejemplo, aquí en lo que es aquí en lo que es la imagen que estamos viendo, amigos, aquí en lo que estamos viendo en la imagen, estamos viendo pequeños sobres, ¿verdad? Entonces, eso pertenece a un grupo de nutrientes. Entonces, todos esos nutrientes ya vienen formulados y envasados en un sobre de kit de nutrientes, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir. Ahora, muchos se preguntan, ¿dónde se consigue? En los mercados agrícolas, en las agropecuarias. Hoy en día también hay tiendas específicas de hidroponía. Ahora, yo no se los voy a decir en qué tienda, en qué, eso tienen que buscar ustedes. Porque como ustedes se dieron cuenta, aquí estamos de varias regiones, de varias provincias, de varios países. Entonces, pues, yo no estoy trabajando con una tienda ni nada, pero en su momento seguramente se los voy a decir, mira, esto puedes conseguir en esa tienda, buscarlo, pero también hay otras alternativas en otros lados, seguramente, ¿no? Entonces, eso, amigos, ustedes visiten esas tiendas, hagan ese trabajito, busquen ese kit de solución nutritiva, ¿no? Bien, amigos, entonces con este kit preparamos la solución nutritiva. ¿Y cómo se prepara? Señores, aquí les voy a dar una idea de cómo se prepara, porque si nos vamos a poner a explicar o nos vamos a poner a prepararnos la solución nutritiva aquí, probablemente pues esta clase va a ser, no nos va a alcanzar casi para nada, ¿no? Entonces, primero, una vez que consigamos el kit, lo que tenemos que hacer es agruparlo, porque en ese kit viene nutrientes de diferentes grupos, ¿no? Uno, por ejemplo, el grupo de los fosfatos, otro grupo de los sulfatos, el otro grupo de los nitratos. La agrupamos. Con esos tres grupos preparamos una solución concentrada en tres recipientes pequeños de 5 litros. Y con esos tres recipientes de 5 litros preparamos la solución nutritiva. Entonces, amigos, de esa manera podemos ir preparando, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan en esta parte es que se utiliza solución nutritiva. Ya vamos a aprender en su momento a prepararlos, no se preocupen, ¿ya? Entonces eso, amigos. Entonces de esa manera preparamos la solución nutritiva. Ahora, esta solución nutritiva nosotros lo utilizamos en lo que es la hidroponía, en lo que es la hidroponía, ¿ya? Entonces, pero también se puede ir utilizando, en lo que es la producción tradicional. En lo que es la producción tradicional, ¿ya? Entonces también podemos regar nuestras plantas frutales, el césped, plantas ornamentales y así sucesivamente. Bien, amigos, entonces quisiera que me lo digan cómo estamos a esta parte. ¿Se entendió o no se entendió esta parte de la solución nutritiva? Porque esto, señores, esta solución nutritiva es la base para que nosotros podamos ir prácticamente, pues, eh, empezando a cultivar sin suelo, amigos. A ver, coméntenmelo, amigos. ¿Se entendió o no se entendió esta parte? A ver cómo estamos, amigos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Entendido? Nos dicen, ¿se entendió? ¿Se entendió? Excelente, amigos.
A ver, vamos a ir buscando por ahí, a ver. Excelente, amigos. Excelente. Muy bien, amigos. Entonces, eh, continuemos, amigos. Excelente. Muchas gracias. Perfecto, amigos. Entonces, como se dan cuenta, señores, esto es la base. Es la base, amigos, ¿ya? Es la base para que nosotros podamos ir empezando con la producción hidropónica. Entonces, estamos viendo la primera parte de sí. Estamos conociendo, amigos. Ya vamos a ir aprendiendo también, no se preocupen, ¿no? Bien, amigos. Ahora, una vez que ya tengamos esta solución nutritiva, a nosotros nos toca saber lo que es lo que es la realidad de las plantas en el suelo. Porque muchos nos dicen aquí, muchos nos dicen, no, pero Gerardo, eso debe ser otra cosa. No debe ser lo mismo la planta, no se deben meterlo al estrés a la planta. Las plantas deben ser estresadas. Piensan más o menos esto, ¿no? Yo creo que conocen, por ejemplo, los el tema de los pollos, por ejemplo, ¿no? Pollos de granja, pollos, o sea, criollos, no sé qué tipos de pollos hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, pollos de granja obviamente pues viven en un lugar bastante estrecho, ¿no? Entonces son más, o sea, digamos, eso ya es con la finalidad de negociar más o menos, ¿no? O sea, eso es un emprendimiento total, ¿no? Entonces, más o menos aquí nos dicen que trabajamos de la misma manera. Lo estresan a las plantas, que no están en la misma condición, que son débiles, que esto, que lo otro, ¿no? Por esa razón, yo quiero aclararles en esta parte esto. Para eso, amigos, yo quisiera que me respondan esto. ¿Por qué creen que las plantas se cultivan en el suelo, amigos? A ver, ¿por qué creen que las plantas se cultivan en el suelo? ¿Cuál sería la razón, amigos? A ver, coméntenmelo ahí en el chat. ¿Por qué creen que las plantas cultivamos en el suelo? A ver, ¿quién se gana un punto por ahí? ¿Puedes, puedes respetar, por favor? Claro que sí, lo estamos respetando. Porque en la tierra están los nutrientes. Excelente, amigos, excelente, excelente. Es por esa razón, ¿no? Ahí nos dicen por su naturaleza, su lugar, absorber los nutrientes, por sus minerales. Excelente, amigos, ¿no? Entonces, la razón principal por la que las plantas se cultivan en el suelo, señores, es por los nutrientes, por los minerales que hay en el suelo. O sea, no es que la planta come la tierra, no es que la planta come el abono, el guano que lo pusiste al, a lo que es al suelo. Entonces, ahí la planta consigue nutrientes, ¿ya? Por esa razón se cultiva en el suelo. Seguramente, no sé, hace tiempo descubrieron que las plantas crecían ahí, entonces plantas hortícolas también pueden crecer ahí, ¿no? Entonces, eso, amigos, por esa razón. Ahora, nosotros en hidroponía, ¿qué es lo que hacemos? Le damos la misma condición a la planta. Los nutrientes las plantas ya no van a conseguir en el suelo, sino en el agua. La solución nutritiva tiene los mismos o mejores nutrientes a comparación en el suelo. Porque en el suelo, por ejemplo, crecen plantas generalmente desuniformes, en algunas partes grandes, pequeños, medianos, de todo tamaño hay en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa parte no hay suficiente cantidad de nutrientes, mientras allá más nutrientes probablemente. Mientras en hidroponía las plantas crecen por lo general uniformes. ¿Por qué? Porque hay nutrientes ahí. O sea, para todos. Está disperso en el agua. Entonces, eso es lo que se hace en la hidroponía. Es lo mismo que en el suelo. No le metemos a estrés a la planta ni nada de eso, ¿no? Probablemente inclusive le damos una mejor condición a la planta. Entonces, eso es, amigos, ¿ya? Ahora, muchos me dicen también, pero en el suelo es de manera orgánica, que esto, que más limpia, que más sano, todo eso. Yo les entiendo, amigos. Pero yo también quisiera que entiendan una cosa. Las plantas, o sea, se alimentan de manera química. Por ejemplo, nosotros no comemos comidas crudas, por ejemplo. Si comemos alguna que otra, ¿no? Entonces las plantas no comen ese guano
que le pusimos. Ese guano se transforma en nutrientes por los microorganismos que existen en el suelo. Esos se encargan de transformarlo en nutrientes. Y la planta consume los alimentos de forma química, amigos. Es lo que tenemos que entender, ¿no? Ahora, vayan donde vayan, consulten libros, el internet, ingenieros, les van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, eso, amigos. Eso, amigos, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos la realidad de las plantas en el suelo. Ahora sí, amigos, vamos a ir continuando para no aburrirles. Por ahí me decían que hablo mucho. Sí, soy de esas personas que hablo mucho, ¿no? ¿Pero para qué? Para que se pueda entender, para que todo pues esté fluido, ¿no? Ahora vamos a ver qué cultivos podemos producir. En la hidroponía se puede producir todo tipo de plantas. Vayan donde vayan, esa es la información que les van a dar. Pero nosotros no queremos ser también de esa misma información, sino decirles que en la hidroponía se enfoca más a la hidroponía, se enfocamos más a hortalizas. Dentro de las hortalizas hay diferentes grupos de hortalizas. Hortalizas de hoja, hortalizas de fruto y hortalizas de raíz, ¿no? Generalmente abarcamos esos tres grupos de hortalizas. Ahora muchos me preguntan, pero Gerardo, ¿por qué solamente hortalizas y por qué no otras plantas? Porque las hortalizas tienen una similitud en el sistema radicular. O sea, las raíces, por lo general, de las hortalizas no son tan grandes. Imagínate, por ejemplo, comprar una planta frutal, no sé, una planta de mango, por ejemplo, o manga, como quieran llamarlo, ¿no? Es una planta grande, enorme, entonces, pues obviamente su raíz también pues, es grande y es un poco complicado adaptarlo a la hidroponía, ¿no? Mientras en las hortalizas tienen sistemas radiculares pequeños, entonces es fácil de adaptarlo. Y otra razón por la que se cultiva más hortalizas en hidroponía es por el consumo masivo. ¿A qué me refiero? Nosotros todos los días consumimos una o varias hortalizas. ¿Estamos de acuerdo? Así es, amigos, ¿no? Todos los días por lo menos consumimos una o dos hortalizas o varias hortalizas generalmente, ¿no? Entonces también por esa razón, amigos, ¿no? Ahora, dentro del grupo de las hortalizas de hoja podemos cultivar, por ejemplo, lechuga, acelga, rúcula, espinaca, cilantro, perejil, ese tipo de hortalizas, ¿no? Las que consumimos la parte verde. Si vemos en nuestras comidas algo verde, son hojas de hortalizas, ¿no? Dentro del grupo de las hortalizas de fruto, tomate, pimentón, pepino, sandía, fresas o frutillas también lo incluimos ahí, ¿no? Pues así varias hortalizas. También dentro del grupo de las raíces, por ejemplo, rábano, rabanito, zanahoria, remolacha, ese tipo de hortalizas, ¿no? Entonces, amigos, ahí ustedes coméntenlo en el chat qué hortaliza quieren cultivar. A ver, ¿con qué hortaliza quieren empezar a cultivar en hidroponía? Coméntenmelos en el chat, amigos. Rocoto, claro que sí, pueden. Pimentón, pimiento, morrón, no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Excelente, amigos. Entonces, nos vamos a ir enfocando más en hortalizas, ¿ya? En hortalizas, productos hortícolas. Excelente, amigos. O verduras, como muchos lo llaman, ¿no? Bien, entonces continuemos, amigos. Ahí nos dicen cilantro, zapallo. Bueno, zapallo, las rastreras no las recomiendo, las que sí son de tronco, ¿no? Los zapallitos, ¿no? Excelente, amigos. Bien, entonces continuemos. Ahora vamos a ir viendo las escalas de producción. ¿En qué tamaño nosotros podemos empezar? No sé si es a pequeña escala, gran escala, mediana escala, no sé, eso hay que ir viendo, ¿no? Para eso, señores, nosotros consideramos tres escalas de producción. Uno que es a pequeña escala, o sea, hidroponía familiar. A mediana escala, hidroponía para emprendedores. Y a gran escala, hidroponía industrial. O sea, lo consideramos de esa manera, ¿no? Para que se entienda bien. A pequeña escala sería pues en la casa. Tenemos un espacio, un jardín, tal vez una azotea. Ahí implementamos sistemas hidropónicos y producimos por lo general para nuestro consumo. O tal vez podemos ir, no sé, si tenemos excedente, podemos ir comercializando por ahí, ¿no? Pero pues va a ser generalmente para nosotros, ¿no? Eso es a pequeña escala. Ahora, hidroponía para emprendedores a mediana escala. Eso ya sería, ya no vamos a utilizar el espacio en la casa, sino otro espacio, tal vez un lote entero o dos lotes enteros
para con una producción ya, no sé, por encima de las 3.000 plantas, un ejemplo. Entonces, eso ya con fines de comercialización. Eso para emprendedores, ¿no? Ahora también ahí lo ponía a escala industrial. Producimos, bueno, hay personas o empresas que lo dedican hectáreas y hectáreas con sistemas hidropónicos. Ahora, obviamente, pues ellos ya tienen un mercado ya bastante amplio, son cadenas de distribución, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, también hay escala a escala industrial, o sea, a gran escala, ¿no? Entonces, amigos, aquí está la decisión de ustedes. Ustedes, no sé, ¿en qué escala quieren producir? No sé si es a pequeña escala, a mediana escala o a gran escala. Ahora, si ustedes aceptan una sugerencia, amigos, si están empezando, obviamente, ¿no? Empiecen a pequeña escala, amigos. ¿Por qué les digo? Porque esto seguramente para muchos de ustedes va a ser prácticamente, pues, una actividad nueva. Cuando empezamos algo nuevo, generalmente nos equivocamos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En algún momento aprendiste a conducir un auto, por ejemplo. Entonces, no es que a la primera agarraste el volante y listo, ya le dabas en quinta, o sea, no es así, ¿no? Entonces, aprendiste, tal vez no pudiste con la caja de cambios, tal vez no pudiste ir desde Versa, bueno, hay muchas cosas que seguramente se te ha dificultado, pero aprendiste, actualmente ya lo manejas a la perfección, ¿no? Aquí también sucede lo mismo. Probablemente puedes equivocar en algo, tal vez una planta no se te vaya a crecer bien, tal vez se va a morir una planta. Entonces, cuando uno empieza a pequeña escala, aprende de esos errores. Y al final se profesionaliza, ¿no? Y luego con esa experiencia puedes escalar esa producción y sin dificultad, cuando escalas esa producción, pues vas a tener buenos resultados. ¿Por qué les digo eso, amigos? Porque nosotros ya tenemos experiencia. Yo conozco muchas personas. Inclusive cuando los hemos mencionado de esta manera, nos dijeron, no, yo empiezo así y listo, y punto, yo hago esto, lo implemento todo eso. ¿Y qué es lo que pasó? Lamentablemente tuvieron que abandonar la actividad. ¿Por qué? Por inexperiencia. Que se emocionaron mucho, o sea, no se enfocaron, digamos, en monetizar, digamos, ¿no? Y no tanto así en el proceso de aprendizaje. Implementaron invernaderos, sus sistemas hidropónicos, boom, 3.000 plantas en uno ahí y no pudieron comercializar, no llegaron a producir buenas plantas. Entonces dijeron, esto pues no funciona. Pero en realidad sí funciona siempre y cuando sepas cómo hacerlo, como les dije en un principio, ¿no? Entonces eso, amigos, eso solamente es nuestra sugerencia. Ustedes toman la decisión final a qué escala ustedes quieren empezar, ¿no? Perdón. Bien, amigos, entonces ahí están comentando también qué es lo que, o en qué escala ustedes quieren ir empezando, ¿no? Bien, amigos, entonces continuemos. Una vez que ya sepamos esto, pues también tenemos que saber sobre los sistemas de producción. ¿Dónde vamos a cultivar esas plantas? Uno dice, no, yo voy a empezar con el cultivo de lechuga. Voy a aprender a pequeña escala, pero ¿dónde voy a cultivar? Entonces, para eso, señores, están los sistemas de producción. Estos sistemas de producción nos van a permitir que ya no vamos a utilizar la tierra, sino lo que es la solución nutritiva. Nosotros utilizamos 4 sistemas de producción. Uno que es el DFT, también conocido como raíz flotante. El otro que es el NFT, el sistema en sustratos, y el sistema aeropónico. Generalmente utilizamos esos 4 sistemas. Ahora, ¿hay otros sistemas más? Claro que sí, pueden haber otros sistemas, pero por lo general están relacionados a alguno de estos, ¿no? Entonces, eso, amigos. Ahora, el sistema de FT probablemente es el sistema más sencillo de implementarlo. Probablemente sea el sistema más sencillo de implementarlo, ¿no? ¿Por qué, amigos? Porque no necesitas muchos elementos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en ese sistema de FT, podemos ver que necesitas una placa de Tecnopor o Tergopol, Icopor, no sé con qué, hay varios nombres que lo conocen de acuerdo a la región, ¿no?
Nosotros conocemos como plastoformo. Entonces, esa placa de plastoformo o icopor, como quieras llamarlo, ¿para qué? Para sujetar las plantas. Y una batea para almacenar esa solución nutritiva. O sea, esa agua con nutrientes disueltos, ¿no? Entonces, eso conocemos como la solución nutritiva. Y con eso ya tienes ahí instalado tu sistema. Ya vas a ir empezando con la producción. Entonces, de esa manera puedes empezar, ¿no? También el otro sistema, que es el sistema NFT. Este sistema NFT generalmente está instalado por tuberías de PVC o PVC, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, esas tuberías se les instala de manera horizontal. Para sujetar esas tuberías necesitamos caballetes, necesitamos accesorios para poder hacer las conexiones. Necesitamos una electrobomba. ¿Para qué? Para suministrar la solución nutritiva. Porque aquí, en el sistema NFT, la solución nutritiva va a estar recirculando. Mientras en el sistema anterior, que es el DFT o raíz flotante, el sistema está ahí en la batea. Entonces, eso hay que ir diferenciando, ¿no? El sistema NFT es un poquito más complejo que lo anterior, pero igual de sencillo de implementar. Ahora, el tercer sistema que podemos ir nosotros implementando es el sistema en sustratos. Este sistema en sustratos, amigos, este sistema en sustratos, por lo general está destinado a la producción de hortalizas de raíz. Porque como son hortalizas de raíz, pues producen dentro del suelo, ¿no? Entonces aquí dentro del sustrato van a producir. Ahora, eso no significa que no solamente sirven para eso, sino también sirven para los otros grupos, como para la lechuga, tomate, cualquier otra hortaliza que quieras producir. También te va a servir, ¿no? En este caso utilizamos nosotros, personalmente utilizamos el sustrato arena, que se puede conseguir en donde nosotros queramos, ¿no? El otro sistema es el sistema aeropónico. Este sistema aeropónico es similar a un sistema NFT, pero con una diferencia, que la instalación ya no se hace de manera horizontal, sino de manera vertical. Porque en un sistema, perdón, en un sistema NFT la instalación de los tubos se hace así, horizontal, mientras en un sistema aeropónico, así, de manera vertical. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se gana con un sistema aeropónico? Producimos mayor número de plantas en un espacio, o sea, en un mismo espacio a comparación de lo que es el NFT o cualquier otro sistema, ¿no? Por ejemplo, en un metro cuadrado puedes producir muchas más plantas a comparación de los otros sistemas. Eso es lo que se logra con los sistemas aeropónicos, ¿no? Entonces, ustedes deciden con cuál de los sistemas empezar. Pueden comentarlo ahí, señores, qué sistema quieren ustedes utilizarlo. Yo les voy a comentar mi experiencia. Yo personalmente, en su momento, cuando me dijeron que sí se podía cultivar plantas sin suelo, yo no lo creía. Probablemente muchos no nos decían, no nos están creyendo hasta ahora a nosotros. Así yo no lo creía. Y dije, voy a hacer la prueba. Hice en un sistema de raíz flotante casero. Agarré una bañera, esas bañeras que se utilizan para bañar bebés, ¿verdad? Esas las comunes. Esa inclusive estaba perforada, tenía rajaduras. Lo forré con un nylon, los puse solución nutritiva y encima, en una placa de plástico, puse las plantas ahí. Entonces pasaron los días y para mi sorpresa las plantas han crecido. Pasó un cierto tiempo y he cosechado buenas plantas. Ahí dije que sí se puede cultivar esas plantas, ¿no? Y desde ahí pues hemos indagado hasta cultivar en todos los sistemas, ¿no? Bien amigos, entonces nosotros hemos empezado de esa manera, incrédulos, sin ir a, no sé, ni siquiera hemos visto cómo crecían esas plantas. Así, digamos, nos dijeron que se podía cultivar así, nos explicaron, ¿no? Pero no hemos visto esas plantas. Y nosotros, para poder hacerlo, para poder ver, digamos, si realmente pues hemos tenido que hacerlo y verlo cómo crecer, ¿no? Entonces, de esa manera, amigos, hemos empezado. También ustedes pueden empezar de esa manera o de acuerdo al sistema que ustedes quieren, porque cada uno, pues, tenemos ideas diferentes, ¿no?
Excelente, amigos. Ahí nos dicen aeropónico, hidropónico, gracias. Yo quiero el DFT, NFT. Excelente, amigos, ¿no? Excelente. Perfecto, amigos. Entonces ya, aquí estamos conociendo, amigos. Ya en su momento seguramente vamos a conocer los elementos, cómo tiene que ser la bomba, qué es, de qué el otro, de qué manera se instala. Todo eso vamos a ir viendo, no se preocupen, ¿ya? Perfecto, amigos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bien, entonces, hasta aquí, señores, ya sabemos prácticamente lo más básico para ir empezando. Ya conocemos la solución nutritiva, ya conocemos qué cultivo vamos a producir, en qué tamaño vamos a producir, después ya conocemos, pues, en qué sistema vamos a ir cultivando, ¿verdad? Entonces ya sabemos esos datos. Ahora nos toca saber cómo vamos a empezar con los cultivos. ¿Desde dónde se empieza? ¿O cómo se empieza a cultivar esas plantas? Porque hasta aquí, pues, toda la estructura estamos conociendo, ¿no? Ahora vamos a ir conociendo, pues, sobre las plantas hidropónicas. Para poder cultivar, amigos, las plantas hidropónicas, bueno, en este caso las hortalizas hidropónicas, tenemos que empezar desde la semilla. Ahora muchos me dicen, pero Gerardo, yo puedo conseguir plantitas, ¿puedo hacer con eso? Puedes hacerlo, pero lo más recomendable es que empieces desde la semilla, ¿no? Ahora, obviamente, no todas las plantas se recomiendan desde la semilla. Por ejemplo, hay algunas plantas, no sé, como por ejemplo, frutillas. No se recomienda tanto desde la semilla porque se tarda bueno, no una eternidad, sino más tiempo si empiezas desde la semilla, ¿no? Entonces, si no, generalmente de plántulas, hay algunas plantas, ¿no? Podemos lograr desde las plántulas, pero por lo general es desde las semillas. Nosotros tenemos que conseguir semilla. Para poder conseguir una semilla, señores, de calidad, tenemos que tener en cuenta estos dos puntos. El primer punto, nosotros tenemos que conseguir una semilla certificada. Para eso, nosotros vemos la etiqueta del producto. Generalmente las semillas vienen enlatadas o en sobres, ¿verdad? Entonces ahí tiene la etiqueta. Tiene que tener esa etiqueta, donde dice semilla certificada. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, ustedes me van a decir, pues que no voy a comprar toda la lata. Excelente. Pero ahí en su lata que diga semilla certificada. Y compras inclusive a granel, no hay problema, ¿no? Entonces, eso, el primer dato, semilla certificada. Y otro punto, que en su misma etiqueta haya fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento, pues que no esté caducada. Que sea, por ejemplo, no sé, 30 de junio de 2026, 27. Un ejemplo, ¿no? O sea, tienes un año o 2 años todavía de chance para poder utilizarlo, esa semilla. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Que la fecha de vencimiento, pues, esté lejano todavía. Porque si en la fecha de vencimiento ya está caducada, probablemente esa semilla que estés comprando ya no sirva. Entonces, eso, o sea, esa fecha no se pone pues, en vano, sino hay una razón por la que pusieron ahí, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Dos puntos muy importantes. Que sea semilla certificada o fiscalizada. Porque en algunos países, por ejemplo, como Bolivia, también se importan semillas, ¿no? No solamente hay semillas nacionales, sino también importadas. Seguramente en otros países también importan de otros lados, ¿no? Entonces, esas semillas que son importadas generalmente se fiscalizan, ¿no? Porque esa semilla, pues, se hizo las pruebas en su país. No trajeron a Bolivia para hacer las pruebas, sino ya vino envasado, enlatado, todo eso, ¿no? Entonces, eso ya lo fiscalizan nomás ya. Entonces, esa etiqueta es importante, amigos. Una vez que sepamos esos datos, compramos la semilla. ¿Para qué? Para hacer la siembra o el almácigo. Para hidroponía, por lo general se hace el almácigo. Y el almácigo nosotros tenemos que hacerlo en dos materiales o de dos maneras. Uno, utilizando la espuma fenólica y otro, utilizando un sustrato inerte. ¿Cuál es mejor? Cualquiera es mejor. Eso tenganlo en cuenta. Siempre y cuando sepas cómo hacerlo. Hagamos de cuenta que para empezar vos quieres utilizar una espuma fenólica.
Vos dices, yo consigo espuma fenólica. Ahora, ¿dónde voy? A los mercados agrícolas, a las agropecuarias. Buscas. No hay esa espuma fenólica. En algunas regiones no hay. Por ejemplo, yo estoy en Sucre. Voy a las agropecuarias. Nadie me puede hacer conseguir. O me dicen, traemos a pedido. ¿Y cuánto tarda? 2, 3 días, hasta una semana puede tardar. Entonces, es complicado cuando sucede eso, ¿no? Pero nosotros, pues, si queremos empezar ya nomás, seguramente ustedes quieren empezar ya nomás, entonces nosotros podemos utilizar este material que es la esponja. Esponja, yo creo que conocen. Espuma, tal vez no. Esponja, esa que utilizamos para lavar los platos, ¿verdad? Esa misma esponja, ese mismo material. Obviamente no la misma, sino ese mismo material. Eso es más fácil de conseguir. Por ejemplo, espumas aquí en Sucre no hay, pero esponjas hay en abundancia. Entonces, ahora, obviamente esta esponja ya no se consigue en un mercado agrícola, porque esta esponja pues no se utiliza con fines agrícolas, sino pues tiene otro uso, ¿no? Entonces, amigos, podemos utilizar esta esponja, podemos conseguir donde las colchonerías, donde venden alfombras, ahí mismo podemos encontrar. Entonces, esa esponja utilizamos, ¿no? Pero tenemos que adaptarlo, adecuarlo, porque una espuma viene así, con cuadriculaciones perfectas, con orificios perfectos, porque es netamente para la germinación de las semillas. Mientras una esponja viene pues, entera, tenemos que cuadricularlo, tenemos que hacer los orificios. Aparte de eso, como no viene con fines agrícolas, tenemos que lavarlo y desinfectarlo para poder utilizarlo. Entonces, conseguimos esa esponja, ¿verdad? Una vez que consigamos, obviamente lo adecuamos, lo adaptamos y empezamos a hacer el almacigo. En este caso, señores, en la esponja nosotros generalmente almacenamos hortalizas de hoja como la lechuga. Lechuga, cilantro, ese tipo de hortalizas de hoja, ¿no? Porque es más viable para nosotros, pero también se pueden ir almacenando otro tipo de hortalizas sin ningún problema. Entonces, ahí hacemos el almacigo. Ahora, aquí les voy a mostrar cómo están almacenando nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí nos comparten sus resultados, sus experiencias, ¿no? Aquí un compañero desde México nos comparte, a 8 días de su siembra, así van mis plantas. ¿Qué material es? La primera imagen. Es espuma fenólica o espuma agrícola, como muchos lo llaman, ¿no? Entonces, ese material. Ahora, en la segunda y en la tercera imagen, un compañero desde Perú nos comparte y nos dice, buen día, grupo, les comparto mi primer almácigo. Están a 8 días. Y este material, si se dan cuenta, es esponja. Entonces, eso significa, amigos, se puede hacer en espuma, pero también se puede hacer el almácigo en la esponja. Y en la tercera imagen, pues es la misma de la segunda, pero ya con plantas ya más crecidas. Y si se dan cuenta, no es tan recta las líneas en de las plantas, porque pues hizo una persona a pulso. Y no siempre tenemos un buen pulso para hacerlo al hilo. Yo al menos, pues yo no tengo un buen pulso. Ya seguramente ya les voy a demostrar en su momento esa parte, ¿no? Entonces, eso, amigos, se puede hacer el almácigo de la siguiente manera, de esa manera, ya sea en espuma o en esponja. Pero también, como les dije, se puede hacer el almácigo en sustrato. Hay dos tipos de sustrato que se pueden utilizar. Uno que es sustrato orgánico. Hoy en día pueden ir a los mercados agrícolas, a las agropecuarias. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, sustratos netamente para almácigos. Ahí inclusive tienen etiquetas. Sustrato para almacigar. O sea, son sustratos preparados especiales para eso. Son desinfectados, esterilizados, como quieran llamarlo. Pero también hay sustratos más fáciles de conseguir, que es arena, por ejemplo, un sustrato inerte, arena lavada.
Entonces, esa arena también sirve para poder almacenarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hacemos el almacigo, ya sea en esponja, espuma o sustratos, ya sea arena o sustratos especiales, ¿no? Una vez que hagamos el almacigo, nosotros suministramos la solución nutritiva gradualmente a las plantas, gradualmente, porque no es directo se colocan las plantas, porque si no, pues a veces los elimina la solución nutritiva, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago siempre esta comparación. Cuando hay un bebé recién nacido, generalmente no consume alimentos que nosotros consumimos. No come comida, solamente con la leche, ¿verdad? Las plantas también sucede lo mismo. Los primeros días, pues se adapta con el agua. Luego, pues con un porcentaje de nutrientes, así sucesivamente, hasta llegarlo a un 100%, obviamente. Entonces, de esa manera se les suministra los nutrientes. Y como le estamos dando nutrientes o solución nutritiva, estas plantas crecen. Y estos pequeños espacios que ustedes ven ya no va a ser suficiente cuando crezcan. Ahí es el momento adecuado. ¿Para qué? Para hacer el trasplante. El trasplante es llevarlo de ahí de tus bandejas, de tu almaciguera al lugar definitivo. ¿Y dónde es el lugar definitivo? Nuestros sistemas de producción. Exacto, amigos. Ahí tenemos que hacer el trasplante. Entonces, hacemos ese trasplante. ¿Cuándo se hace el trasplante? Cuando esa plantita tenga de 3 a 4 hojas verdaderas. Ahí es el momento adecuado. Muchos me dicen, no, pero Gerardo, ¿por qué no nos hablas en días? ¿A los cuántos días se hace el almácigo? Amigos, eso es variable, ¿ya? Por ejemplo, en Bolivia nomás hay diferentes zonas, ¿no? Zonas cálidas, zonas frías, zonas templadas, así. Entonces, en zonas cálidas el crecimiento de las plantas es más rápido, mientras en zonas frías es más lento. Entonces, no va a ser, o sea, los días al trasplante, inclusive a la germinación, no es lo mismo, amigos, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta siempre. Por esa razón nos hablamos con un dato más que les va a servir de mucho, ¿ya? Entonces, cuando tengan las plantitas de 3 a 4 hojas verdaderas, ¿ya? Hacemos el trasplante. Y una vez que hicimos el trasplante, esas plantas se encuentran en un lugar más adecuado. Tienen una solución nutritiva con un buen volumen y no les va a quedar de otra que crecer y crecer. Y en ese proceso de crecimiento, amigos, nosotros tenemos que ir monitoreando a nuestras plantas. Porque no es que hacemos el trasplante y me olvido y espero la cosecha a manos cruzadas. No funciona así, amigos. Ni siquiera en la producción tradicional no funciona así. O sea, las plantas son seres vivos, al igual que nosotros, al igual que las personas, y necesitan ser cuidadas, necesitan hacer algún manejo, necesitan ser ayudadas las plantas, cualquier planta. Ahora, obviamente, pues muchos me van a decir, pero ahí en el monte crecen las plantas. Claro, son plantas silvestres, ¿no? No son plantas comestibles para nosotros. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, en ese crecimiento tenemos que hacer algunos manejos, labores de cultivo, prevención de plagas y enfermedades. Porque las plagas, allá afuera tus cultivos seguramente se lo comen, tienen bichitos, todo que eso que el otro. Entonces, aquí también en hidroponía hay esos bichitos, pero nosotros tenemos que saber prevenirlos, ¿no? Entonces, eso amigos, tenemos que hacer esas labores. Si hacemos esas labores correctamente, mis queridos amigos, nosotros vamos a llegar a una etapa que se llama la cosecha. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, por fin vamos a empezar cosechando. Ahora, obviamente, la cosecha, o sea, el tiempo de cosecha va a ser de acuerdo al cultivo que nosotros produzcamos. Por ejemplo, en lechugas, 60 días en promedio. En otros cultivos, pues puede variar eso, puede ser menos o puede ser más, de acuerdo al cultivo que queramos producir, ¿no? Ahora, el rendimiento, por ejemplo, en lechugas es 30 plantas por metro cuadrado, que nosotros tenemos ese rendimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, mis queridos amigos, nosotros estamos conociendo el proceso de producción que se tiene que hacer.
Ahora, amigos, nosotros, una vez que sepamos este proceso de producción, también tenemos que saber los beneficios que nos dan estos cultivos sin suelo. Porque de nada me serviría, amigos, de nada me serviría producir ahí, colocar mi esfuerzo, tal vez inversión, todo eso, y que no sepa los beneficios, o que no sepa qué beneficios estoy logrando. No serviría, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo los beneficios que nos dan estos cultivos sin suelo. A ver, amigos, antes de ir conociendo los beneficios, coméntenmelo, a ver, un número 8, las personas que están ahí atentos a la clase. A ver, coméntenmelo, un número 8 ahí, amigos. Perdón, más disculpa ahí, estoy tomando agua de cada rato, ¿no? Ahí está, amigos. A ver, vamos a ir mostrando ahí en vivo los comentarios, ¿ya? Entonces ahí estamos comentando el número 8, 8, 8. Next, Sixto, Annie, Augusto, Jorge Alberto, Jorge Smith. Bueno, hay muchas personas, ¿no? Excelente, amigos. El excelente. Bien, pues, amigos, entonces estamos ahí atentos a la clase y les agradezco por eso. Excelente. Muchas gracias, amigos. Bien, amigos, entonces el día de hoy, amigos, vamos a conocer algunos beneficios, ¿ya? Porque nos faltaría tiempo para conocer todos los beneficios que hay. Y además de eso, amigos, pues yo quiero que ustedes también que descubran algunos beneficios, ¿no? Porque de nada serviría, ¿no? Decirles aquí todos los beneficios en teoría y que ustedes digan, sí tienes beneficios, pero que no descubran, ¿no? Entonces, nosotros también queremos que ustedes haciéndolo descubran, ¿no? El primer beneficio que podemos lograr nosotros cultivando esas plantas sin suelo. Cosechamos productos limpios de calidad sin pesticidas. A ver, ¿por qué limpios? Como ya hemos mencionado en algún momento, ¿no? Limpios porque están por encima del suelo. Aquí, por ejemplo, vemos una planta en imagen, agarrando una planta. Hojas limpias, verdes, tallo completamente blanco y raíces blancas. Así es una planta hidropónica. No tiene pues nada de suciedad porque no está en contacto con el suelo, con la tierra. Porque si sería una producción tradicional, pues el suelo la salpica cuando llueve, cuando los riegas, está sucio las hojas, lleno de astillas, bueno, de todo, ¿no? Entonces aquí no sucede eso, son plantas limpias, ¿no? De calidad. ¿Por qué de calidad, amigos? Aquí, amigos, le damos en hidroponía todo lo que la planta necesita. Por esa razón son de calidad. Son de alto valor nutritivo. Mientras en el suelo no sabemos si está consumiendo todo lo que necesita. Yo les decía, hay en algunas partes del suelo no crece bien, en algunas partes sí crece bien. ¿Por qué? Porque hay esa diferencia de nutrientes dentro de ese mismo suelo. Entonces, eso es. Por esa razón, aquí las plantas hidropónicas son de mucho mayor calidad a comparación de lo tradicional. Sin pesticidas, amigos. La producción hidropónica no utiliza las fumigaciones con productos químicos que son los venenos. Aquí no se hace eso, amigos. No se utilizan los fungicidas, no se utilizan los insecticidas. Porque un productor tradicional cuando siembra en el campo, porque yo estoy de acuerdo en eso, porque yo soy del campo, nosotros cuando sembramos en el campo, así en extensiones, lo fumigamos. Cualquier persona, yo no les voy a mentir, cualquier persona que se dedica a la producción tradicional, lo fumiga. ¿Para qué? Para que pueda salvar a su cultivo. Si no hace esa fumigación con esos venenos, porque los eliminan a las enfermedades y a las plagas, si no hace esa fumigación, no hay rendimientos, no hay producción. Entonces, es así en el campo. Mientras aquí, amigos, en hidroponía, no se hace eso, fumigación. O sea, no se hace ese control. Lo que se hace es la prevención. O sea, se evita que las plagas lleguen a tu cultivo.
evitar que las enfermedades lleguen a tu cultivo. Entonces, eso es lo que se practica aquí en la hidroponía. Por esa razón son de mucho mayor calidad los productos hidropónicos. Ahora, si es que se hace, porque a veces cuando ya uno produce, no sé, digamos como emprendedor, a veces se hace ganar. Yo no voy a, o sea, yo no les voy a mentir, ¿no? Pero pues se hace una aplicación mínima, o sea, lo más mínimo posible, ¿no? Pero por lo general, si haces un buen trabajo, una buena prevención, no te llegan las plagas ni enfermedades a tu cultivo, ¿no? Nosotros estamos conscientes de eso, nosotros producimos así de manera que sin utilizar eso, nada de eso, ¿no? Solamente haciendo la prevención. Entonces, eso, señores, es un gran beneficio para nosotros, no solamente para nosotros, sino para todo nuestro entorno, para toda nuestra familia, porque de alguna u otra manera vamos a ir empezando a consumir alimentos de mayor calidad. Entonces, eso es un gran beneficio para todos. Otro beneficio que podemos lograr, riegos automáticos. Yo creo que todos estamos conscientes, ya sea en la producción tradicional, también en lo hidropónico, se tienen que hacer los riegos. En la producción tradicional, mis queridos amigos, el riego se hace presencial. Tienes que ir a regarlo. Tienes tu parcela, tienes que ir. A veces se turnan los riegos. El turno te llegó a la medianoche, tienes que estar ahí regando. Si pasó ese turno, no llegas. Aquí en hidroponía, amigos, el riego es automático. Hay un aparato que se llama timer o temporizador. Ese aparato nos permite programar los riegos. Decir, por ejemplo, regámelo mañana a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 12 de la mañana, en cualquier hora que tú quieras. Y ese aparato te lo enciende automáticamente la electrobomba y se empieza a regar. Por ejemplo, yo estos días, como les dije, estoy en la ciudad, pero mis sistemas hidropónicos están, de lo que estoy ahorita, están un poco alejaditos. Entonces, ahí no estoy yendo estos días, pero yo sé que se están regando automáticamente ahí. ¿Por qué? Porque tienen ese programador. Entonces, eso es lo que se puede lograr en lo que es la hidroponía. O sea, ese tiempo puedes aprovecharlo en otras actividades. Es un gran beneficio para nosotros, ¿no? No tienes que estar ahí permanentemente ahí encendiendo y apagando la bomba, como sucede en la producción tradicional, ¿no? Entonces, eso, mis queridos amigos. Otro beneficio, se utiliza poca agua. Como les dije, amigos, aquí en hidroponía se utiliza poca agua. ¿Por qué? Porque son sistemas recirculantes. Hay un contenedor para almacenar la solución nutritiva. De ese contenedor, a través de la ayuda de una electrobomba, le suministramos a nuestros sistemas de producción, en este caso un sistema NFT, por ejemplo. Le suministramos, ¿no? Ahora, como esa bomba pues va a funcionar por cierto tiempo, va a haber un exceso. Ese exceso o ese remanente vuelve al mismo tanque, al mismo depósito. ¿Para qué? Para que se pueda reutilizar nuevamente. Entonces, amigos, como son sistemas recirculantes, no se desperdicia ni una gota de agua. Por esa razón se utiliza poca agua. Por ejemplo, en un cultivo tradicional, los llegas aquí, o sea, está en surcos, por ejemplo, ¿no ven? Los regaste de aquí, salió al final del surco y listo, lo cortaste el agua. Pero esa agua que regaste, nunca más lo vuelves a recuperar. Se infiltró al suelo y listo, agua perdida. Aquí no sucede eso, vuelve, recircula. Por eso se utiliza poca agua. Y muchos se preguntan, pero Gerardo, ¿cuánto de agua a ver podemos ahorrar? Amigos, para eso nosotros, bueno, se hizo una pequeña investigación, ¿no? En el suelo, para cultivar una planta de lechuga, se necesita alrededor de 50 a 60 litros de agua. Una sola plantita de lechuga en el suelo, una plantita, 50 a 60 litros de agua. Bueno, seguramente para muchos es poco, ¿no? Pero en hidroponía, para esa misma planta, o sea, para una sola planta, para poder cultivarlo,
necesitas aproximadamente 4 litros de agua. Ahí vean la diferencia. En el suelo, 60 litros. En hidroponía, 4 litros. La diferencia es abismal, amigos. Si hablamos en términos porcentuales, podemos decir que ahorramos hasta el 80% de agua. 80-85%, ponele. Vamos a ir ahorrando muchísima cantidad de agua. Así que mis queridos amigos, si en algún momento les dije que ahora, en vez de trabajar en el suelo, vamos a trabajar en el agua, seguramente muchos tal vez pensaron que vamos a desperdiciar muchísima cantidad de agua. Pero no, amigos. Vamos a empezar ahorrando agua. Y es un gran beneficio para todos nosotros. A veces, antes cuando escaseaba agua, ni siquiera te daban para consumo. Peor todavía para la producción, ahora pues puedes estar cultivando sin ningún problema, porque va a ser suficiente para vos, para tu consumo y también para tu producción. Entonces, un gran beneficio para todos nosotros, ¿no? Ahora, otro beneficio, amigos, es que con estos sistemas hidropónicos podemos lograr producción vertical. Como les decía, como con sistemas aeropónicos, producción vertical. O sistema NFT, instalada una tubería por encima de otro, así. Con eso, pues logramos una producción de alto rendimiento. Una producción de alto rendimiento, ¿no? Otro beneficio que nos da la hidroponía, amigos, es que se obtienen mayores rendimientos a comparación del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de comparación, de hortalizas de hoja, ¿no? En el suelo, por ejemplo, hortalizas de hoja por metro cuadrado, se puede cultivar de 6 a 8 plantas por metro cuadrado, mientras en la hidroponía de 25 a 30 plantas por metro cuadrado. Ahora, si es aeropónico, eso puede ir variando todavía, ¿no? O sea, puede ir aumentando, en otras palabras. Entonces, así, amigos, estamos viendo los beneficios que nos dan estos cultivos hidropónicos o los cultivos sin suelo, ¿no? Amigos, como les dije, yo no les quiero cansar con esto. Nosotros sabemos que hay muchos beneficios, pero amigos, nosotros queremos que ustedes mismos descubran cultivando estas plantas. Queremos que ustedes cultiven para decir, ah, también tengo este beneficio, también este beneficio. También aquí no estoy peleando con las malezas. O sea, eso es lo que queremos que ustedes descubran, ¿no? Bien, amigos, entonces hoy ha sido nuestra primera clase, amigos. No sé si lo sabían, tenemos 2 clases en esta ocasión. Hoy es la primera clase, una clase introductoria, como se dieron cuenta. Pero, amigos, el día de mañana vamos a tener una clase ya más práctica, donde vamos a poder interactuar, donde vamos a poder ir haciendo todos nosotros, ¿no? Entonces, eso, mis queridos amigos. Entonces, hoy sería eso por hoy, amigos. Pero como les dije, pues mañana tenemos una clase práctica, una clase donde vamos a ir viendo un punto específico, ¿no? Ahora, otra cosita antes de que se vaya. Estuve viendo por ahí, por sus comentarios, que hay muchas preguntas, ¿no? Es normal, amigos, cuando se da una clase introductoria, hay muchas preguntas, porque es una clase, pues, introductoria, ¿no? Pero yo estoy muy seguro, con la clase de mañana, probablemente algunas preguntas que se están haciendo se van a ir zanjando, ¿no? Entonces, eso, amigos, eso por ahora. Y otra cosita más, yo les doy una tareita, señores, para el día de mañana. Mañana a la misma hora nos vamos a ir conectando también a través de este medio para poder ir haciendo una clase práctica, una clase donde vamos a poder interactuar entre todos, ¿ya? Para eso, yo les voy a pedir una lista de materiales que seguramente ustedes van a poder conseguir sin ningún problema, ¿ya? El primer material, o sea, mañana la clase, señores, va a ser específica. Vamos a aprender a almacigar. Vamos a aprender a almacigar lechugas, ¿ya?
Entonces, para eso, consíganse esponja. Espesor, o sea, el grosor de la esponja de 2 a 3 centímetros. Luego, agua limpia, agua que se consume, ¿no? Por ejemplo, esta es agua limpia. Es agua potable, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, eso, consíganse. Seguramente tienen en casa agua potable. Un cúter o estilet para poder ir cuadriculando en las esponjas, todo eso, no sé, un cuchillo, algo filoso, ¿no? Para poder ir cortando la esponjita. Luego, un cautín. El cautín es una herramienta para, se utiliza en soldaduras para electrónicos o eléctricos, ¿no? No son eléctricos, ¿no? Los que arreglan computadoras, radios, celulares, eso, ¿no? Entonces, pero aquí también se utiliza en hidroponía para poder hacer los orificios. Ahora, si no consiguen un cautín, consigan un clavo, pero van a necesitar fuego. O sea, ahí en su cocina van a prender fuego y con eso lo van a calentar. Pues, también sirve para poder perforar. Un clavo, ¿no? Un clavo. Pero mejor se va a hacer cautín. Nosotros también vamos a conseguir por si acaso, ¿no? Luego un marcador delgado o lápiz para poder estar cuadriculando la esponjita, ¿ya? Una regla así, es una regla, ¿no? No sé con qué nombre, tal vez con otro nombre conoce. Una regla para ir haciendo las líneas, todo eso. También vamos a necesitar hipoclorito de sodio. Es un desinfectante. Muchos lo llaman lejía, por ejemplo, en algunos países, ¿no? Entonces, eso. Semilla de lechuga, bandeja plástica para almacenar, de preferencia oscura, negra. Si no hay, no hay problema, igual transparente sirve. Por lo general hay transparentes más económicas, ¿no? Nylon, hule, agrofil, como quieran llamarlo. Yo le puse 1 metro cuadrado, ¿no? Inclusive menos, no sé, de acuerdo al tamaño de su bandeja. Va a ser para taparlo la bandeja. O sea, para posarlo de la bandeja va a ser eso, ¿ya? Después, bandejas o baldes para el lavado o desinfección, porque vamos a lavarlo a la esponja, vamos a desinfectarlo, entonces vamos a necesitar algunos 3 recipientes más ahí. O sea, pequeños, no grandes, de acuerdo al tamaño también de la esponja que ustedes consigan, ¿no? Y jeringas o dosificadores, porque vamos a preparar un desinfectante a base de hipoclorito de sodio. Para eso, pues vamos a necesitar esos dosificadores, ¿no? Bien, amigos, entonces esos son los materiales que vamos a ir necesitando para el día de mañana, ¿ya? Ahora, el tamaño, señores, de la esponja, por ejemplo, es a su gusto. Si quieren almacenar, no sé, 10 plantas, pues seguramente pequeña va a ser. Si quieren almacenar 20 plantas, un poquito más grande, 50, 100, así. Eso, amigos, ¿ya? Entonces, eso. Después, a ver, nos dicen por ahí, enseñemos los materiales, pues que ahorita no tengo aquí a la mano, ¿no? ¿Qué es lo que no entienden? A ver. O a ver, pregúntenme para poder ir explicándoles un poco más. A ver. Sí, también cloro. Exacto, exacto. Cloro puro es otra cosa, ¿no? Pero hipoclorito, pues ya es más simple. Cloro, pues seguramente es más fuerte, ¿no? Perfecto, amigos. A ver, no sé si tienen alguna pregunta de estos materiales. Es que quiero que todos ustedes consigan esos materiales para el día de mañana, porque vamos a ir haciendo. Yo voy a estar haciendo aquí y ustedes me van a ir siguiendo. O sea, esa es la idea para eso, señores, ¿no? A ver, nos dicen, a ver, por ahí, el Clorox. Sí, es eso. Bueno, a ver, yo tengo aquí, a ver, les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar ese desinfectante que tengo. O sea, obviamente no viene como hipoclorito de sodio, ¿no? Sino ahí en su composición química dice, es hipoclorito de sodio, dice. El nombre puede ser Clorox, por ejemplo, aquello que había sido, no sé, blanqueador, no sé, así, ahí tiene nombres, ¿no? Aquí dice, el nylon negro es el mismo plástico. Sí, o sea, el nylon, ¿no? Nylon, inclusive hay bolsas negras, por ejemplo, eso igual pueden conseguir. Exacto, es lo que llaman lavandina. Exacto. Listo, amigos. Entonces, ahí anótense estos materiales, saquen una fotito, un screenshot ahí para que puedan tenerlo y el día de mañana a primera hora, no sé, en el tiempito que tengan, consigan, amigos, consigan, ¿no? Pero no esperen a última hora. Exacto, en Bolivia es lavandina, exacto, ¿no? Malla no, es nylon. No sé si tengo por aquí. Es que esto.
Aquí tengo, pero no, blanco había sido, no es negro, ¿no? Es nylon, amigos. ¿Qué medida la esponja? El tamaño que ustedes quieran, pero espesor que sea de 2 como máximo 3 centímetros para la lechuga. Profundidad de la bandeja, 5 centímetros aproximadamente, ¿no? No más. Si es más profundo, igual no pasa nada. Excelente, amigos. Excelente. El hipoclorito de sodio, ¿dónde se consigue? Donde las tiendas de, por ejemplo, en las tiendas de, donde venden detergentes, ahí van a conseguir. ¿Esponja vegetal o común? La común. La esponja vegetal es la espuma fenólica, como lo llamamos, ¿no? Ahora, si consiguen eso, también, pero seguramente se van a abusir, ¿no? Agrofil, o no sé con qué nombre conocen, a ver, voy a buscar, a ver, ¿qué es nylon? A ver, vamos a buscar en imágenes, a ver. A ver, vamos a buscar nylon negro. Excelente, esto, a ver, se los voy a compartir ya. Un ratito, amigos. Paciencia, paciencia. Este es el nylon, amigos. Ahí se mira, nylon, plástico, polietileno, bueno, seguramente es su nombre técnico, ¿no? Pero no, aquí nylon, agrofil también lo conocen algunos, ¿no? Eso, amigos. Esa es la que se utiliza para poder cubrirlo, ¿no? Entonces, solamente para darle una condición adecuada a las plantas. Entonces, no es malla. Bueno, seguramente malla también puede funcionar, pero nosotros generalmente utilizamos nylon. Bien, amigos, a ver qué más. Nylon es aquí un hilo. Bueno, aquí ya les estoy mostrando qué es el nylon, ¿no? O sea, sí es amigos, ¿no? A veces de una región a otra región, pues cambia. Bolsa de basura también puede servir, pero que sea limpio, ¿no? Excelente. La esponja tiene que ser la medida de bandeja. Sí, de preferencia sí. A ver, no sé dónde están mis materiales por aquí. Alguien me lo ha... No los encuentro. Ahí también mañana les voy a mostrar también el kit de solución nutritiva, ya les lo voy a preparar mañana. La bandeja puede ser transparente también, no hay ningún problema. Si es negro, pero mejor. Porque en transparente a veces hay algunas complicaciones, ¿no? Pero en un color negro es más sencillo. Mañana a la misma hora que nos hemos conectado ahora, 8 p.m. hora de Bolivia, ¿no? Entonces, a ver, ahorita somos 9:30 aquí. No sé a qué hora están, pues entonces hace una hora y media antes ya nos vamos a ir conectando, ¿no? Excelente, amigos, excelente. La esponja común es difícil, ¿cómo así? Aquí más bien la esponja común es fácil, ¿no? Creo que estamos a los revés, amigos, ¿no? Sí, también venden en Mercado Libre, amigos. A ver, aquí nos dice, el agua de mar contiene 118 elementos de la tabla periódica, no sirve para la hidroponía como solución. No, estimado Lemir León, creo que esa pregunta desde hace años ya nos hiciste, ¿no? No, ni para la producción tradicional, ¿no? No utilizan agua salada, no, prácticamente no sirve. O sea, no es factible, ¿no? Así que no vas a poder utilizarlo, ¿no? ¿La esponja puede ser de 2 centímetros? Claro que sí. ¿Espuma flex puede ser? ¿Qué es espuma flex? A ver, yo también voy a meter mi chanchullo, pues, ¿no? Espuma flex. No, aquí no hay espuma flex. Ah, es plastoformo. Ese es, ¿no? Espuma flex. O sea, eso no, eso es para sujetar las plantas, no para almacigar. El plastoformo.
Espumaflex, como alguien mencionaba por ahí. A ver, ya debe tener otro nombre. A ver, nos dicen por ahí. Listo, amigos. A ver, no sé si tienen alguna pregunta más en cuanto a los materiales. Como les dije, sobre el contenido que hemos visto, seguramente hay muchas preguntas, amigos. Pero como en la clase de mañana vamos a ir respondiendo muchas preguntas, ¿ya? Entonces, no se preocupen por eso. Es que cuando es una clase introductoria siempre hay preguntas, pero cuando es una clase completa o como específica, como el de mañana, no va a haber muchas preguntas, ¿ya? Esos materiales, ¿dónde se consiguen? Bueno, ¿a qué material te refieres, no? En diferentes lugares. Algo que sustituya el cautín, un clavo de esos grandes, pero un alicate más sería, ¿no? Para poder calentarlo y con eso hacer los orificios, porque el cautín, la función que cumple es calentar y para hacer los orificios, ¿no? Bien, amigos, a ver, aquí nos dice, nos puede compartir por pantalla el hipoclorito de sodio, ¿no? En Bolivia se conoce como lavandina, ¿ya? Esto es, amigos. Se está compartiendo, ¿no? Ahí está. Son en diferentes colores, todo, ¿no? Por ejemplo, es la más común que hay. Esto por 5 dice eso. No se ve muy bien, ¿no? Pero eso es el blanqueador, no sé con qué nombre muchos conocen. O sea, su composición es hipoclorito de sodio, ¿no? Pero nadie conoce como hipoclorito de sodio. Esto de sapolio dice eso igual. Entonces ahí está, amigos. Eso es. Listo, amigos, perfecto. Y no se olviden, pónganse una alarma, recordatorios. Ahí por los grupos que están incluidos igual, amigos, les van a hacer mandar recordatorios, les van a mandar, por si acaso no va a ser este mismo link, ¿ya? Entonces va a ser otro enlace. Entonces estén atentos mañana ahí a sus grupos que tienen. Por ahí se les va a compartir el enlace para que se puedan unir a la segunda clase, ¿no? Entonces eso, amigos. Bien, amigos, entonces con eso pues ya vamos a ir finalizando esta clase. Ya prácticamente estamos una hora y media más, un poco más, ya. Bueno, casi una hora y media, ¿no? Bien, amigos, entonces con eso vamos a ir finalizando la clase. Y pues nada, amigos, a darle con todo, ¿no? A darle con todo. Mañana nos vemos en la segunda clase. Chao, chao, amigos. Nosotros desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Ah, perdón, no soy chino por si acaso. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Que estén bien, se cuidan, abríguense. Aquí en Bolivia ya está haciendo nomás un frío. Aquí nomás no estoy tan abrigado, pero generalmente ahí afuera pues hace frío, ¿no? Entonces, amigos, mañana les espero a la misma hora por este mismo canal. Chao, chao, amigos. Excelente noche. Mañana vénganse con todas las ganas y con todos sus materiales. Listo. De aquí mañana en la clase tenemos que salir almacenando, amigos. Nuestras semillitas almacenadas, ¿no? Chao, chao, amigos. Nos vemos el día de mañana.